conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. A ver, pero que sea bien fuerte ese aplauso para el Señor. Que se oiga que aquí hay un pueblo de Dios. Que los hermanos ahí, gloria al Señor, que están conectados, oigan que aquí hay un pueblo que alaba el nombre del Señor. A ver, bien fuerte esos aplausos para Jesús. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Quiero que presten mucha atención a la palabra del Señor, porque hoy quiero hablar, hermanos, guiado por Dios, pues este es el mensaje que Dios preparó en el día de hoy acerca del favor de Dios. La Biblia aquí nos declara, hermanos, que vendrán muchos a clamar el favor de Dios. Aún naciones, aleluya, como dice aquí la Biblia en el verso 22, pueblos fuertes, naciones fuertes, pues también vendrán a buscar el favor de Dios. Amén. Pueblos o naciones, hermanos, independientes que pueden valerse de sí mismas, pues también ellos vendrán a buscar el favor de Dios. Hermanos, y por esta palabra, reitero, quiero hablar acerca del favor de Dios. Todos necesitamos del favor de Dios, y es más, como ustedes muy bien saben, aquí a nivel nacional, a partir de mañana lunes 1 de febrero, vamos a entrar en 7 días de ayuno, donde vamos a buscar el favor de Dios por Ecuador. ¿Cuántos van a acompañar este ayuno? Diga gloria a Dios. Que Dios le bendiga. 7 días de ayuno buscando el favor de Dios en Ecuador. Amén. Y lo vamos a hacer a nivel nacional, no solamente aquí en Quito, sino también, hermanos, en Santo Domingo, en Guayaquil, gloria al Señor, en Babahoyo, en todas las ciudades, pueblos, aleluya, cantones, parroquias, donde se encuentra la iglesia Dios es Amor. Vamos a entrar en ayuno buscando el favor de Dios por Ecuador. Es por esta razón, hermanos, que Dios a través de su palabra, hermanos, nos quiere enseñar qué es el favor de Dios, qué es el favor del Señor. Y el favor de Dios, hermanos, tiene 3 componentes muy importantes. Quiero que repita conmigo: privilegio, protección y ayuda. Estos son los 3 componentes o 3 características, hermanos, que componen el favor de Dios. Cuando usted clama por el favor de Dios, usted también está clamando por un privilegio, está clamando por la protección y está clamando por la ayuda. Si nosotros vamos a clamar por el favor de Dios para Ecuador, pues estamos clamando para que Dios otorgue privilegio, para que Dios dé protección, para que Dios dé ayuda a Ecuador. Cuando tú clamas por el favor de Dios, también estás clamando por estos 3 componentes, pues es lo que compone el favor de Dios. Y quiero que miremos a la luz de la palabra del Señor estos 3 componentes, estas 3 características que componen el favor de Dios. Vamos a observar el privilegio. El privilegio, cuando hablamos de privilegio, es colocarnos en un lugar de exaltación. Aunque quizás, hermanos, no lo merezcamos, pero de eso consiste el privilegio. Ser colocados en un lugar de exaltación. Y esto forma parte del favor de Dios. Y quiero hablar de un ejemplo, y el ejemplo que quiero hablar es precisamente de David. Para ello, hermanos, quiero que vayamos al libro de 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8. Repito, 2 de Samuel, vamos a leer en el capítulo 7, versículo 8. Dice la Escritura así: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche esto: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas
para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Diga gloria a Dios. Aquí vemos privilegio. ¿De dónde Dios tomó a David? ¿Quién me puede decir? Del redil, ¿cierto? De detrás de las ovejas. O sea, ¿quién era David? Ni siquiera venía de una familia real, no venía de la realeza. David venía de una familia, hermanos, que criaba ovejas. Y David era el encargado de esa tarea de cuidar las ovejas de su padre. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos, aleluya, a un David, gloria al Señor, que, gloria al nombre de Jesús, era alguien no tenido en cuenta, pero Dios lo favorece con privilegios. ¿Por qué no era tenido en cuenta? Primero, porque David era uno de los menores de todos sus hermanos. En aquellas épocas, los primogénitos, es decir, los hermanos mayores, eran los favorecidos, o mejor dicho, los privilegiados. ¿Por qué? Porque, hermanos, era una costumbre y era una ley que al hermano mayor, es decir, al primogénito, hermanos, se le diera la mayor parte de la herencia. Y esto era incuestionable. Todos los hermanos sabían que el mayor sí o sí debía recibir la mayor parte de una herencia. Y repito, esto era incuestionable. Los hermanos lo sabían, no podían demandar. No es como ahora, que si de repente el padre fallece o la madre fallece y quizás privilegia a uno de sus hijos dándole mayor herencia, hermanos, se forma la pelea, hay demandas. Y se ven ahí entre familia, hermanos, demandándose, acusándose y peleándose por una herencia. ¿Pasa o no pasa? Pasa, ¿cierto? Entonces, en estos tiempos, para el padre evitar esas situaciones, pues tiene que ser, hermanos, equitativo, a todos por igual. Pero en esas épocas, mis amados hermanos, las herencias eran mucho mayores para los primogénitos. Ellos eran los favorecidos. Ellos eran los privilegiados. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Entonces David, siendo el menor de todos, pues no era muy tenido en cuenta. A David se le enviaban a estos oficios de cuidar las ovejas, mientras que sus hermanos se dedicaban a otras labores de mayor importancia. Es más, ellos fueron soldados del ejército de Dios. Cuando David fue ungido como rey, la Biblia declara que el profeta Samuel llamó a reunión a toda la familia. Les mandó un mensaje a Isaí, e Isaí pues reunió a todos sus hermanos. Pero si usted ha leído esta historia, usted se va a dar cuenta que en esta importante reunión, donde el profeta Samuel iba a estar presente y donde Isaí convocó a toda su familia, David no estaba. Imagínense, hermanos, David no era considerado para participar de esta reunión. Isaí, su padre, dijo: bueno, vamos a tener una reunión. Entonces, ¿a quién le toca cuidar las ovejas? A David. Ni siquiera contrataron un pastor, ni siquiera contrataron un jornalero, un obrero, mejor dicho, para, hermanos, en esa reunión tener la presencia de David y que otro cuidara las ovejas. No, David no era tenido en cuenta. David no tenía privilegios en la familia. A David lo mandaban a hacer estos oficios. Y, hermanos, si usted ha leído, hermanos, se va a dar cuenta que cuando el profeta Samuel llegó y empezó a pedirle a Isaí que le presentara a sus hijos, ¿a cuál fue el primero que presentaron? Al mayor, ¿cierto? Porque, repito, el mayor era el privilegiado, el primogénito era el privilegiado. Y cuando Samuel puso la mirada en su hijo mayor, en el hijo mayor de Isaí, Samuel dijo: este es el rey de Israel. De seguro este es el que Dios va a escoger, porque tenía el porte de rey, era un hombre alto, vigoroso, y tenía el porte, la apariencia de un rey. Y por eso Samuel dijo: este debe ser el rey que Dios va a escoger. Pero Dios le dijo: no, tú te fijas en la apariencia, pero yo miro el corazón. Hermanos, aleluya, pueden alabar al Señor. Entonces,
aleluya, como no era él, pues Isaí pasó a sus hijos, desde el mayor hasta el menor, pero ninguno fue. Y Samuel tuvo que preguntar, bueno, Isaí, ¿son estos todos tus hijos? No hay ni uno más, porque Dios no me confirma ninguno de ellos. Pueden ser altos, pueden ser vigorosos, pueden ser simpáticos, pueden tener apariencia de rey, pero ninguno de ellos son. El Señor no me ha confirmado. Y ahí Isaí se acordó del menor, del que no era privilegiado. Dijo, bueno, pues sí, tenemos al más pequeño, pero él anda cuidando las ovejas, debe cuidarlas porque no hay quien las cuide, él debe encargarse de ese oficio, por eso no lo llamamos. Y Samuel tuvo que decir, de aquí no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no llegue tu hijo David. Hermanos, y cuando llegó David, el Señor dijo, este sí es, este es el que yo he escogido como rey de mi pueblo Israel. A su nombre. Hermanos, aunque David no era privilegiado en su familia, aunque David no era muy tenido en cuenta, aunque David, hermanos, era desechado, y en una reunión tan importante donde iba a ir a la casa un siervo de Dios como el profeta Samuel, démonos cuenta que David era desechado, David era, aleluya, no tenido en cuenta. Pero hermanos, cuando Dios puso la mirada en David, lo favoreció, y uno de los componentes del favor de Dios es el privilegio. Aunque su familia no lo privilegiaba, aunque la sociedad misma no lo privilegiaba, Dios sí lo privilegió. Dios lo puso en alto. Vemos a David cuando enfrentó a Goliat. Ninguno le tenía fe a David. No, este jovencito va a morir, pobrecito. Cuando lo llevaron ante el rey Saúl dice, no, pero David, tú eres un jovencito. Goliat ha sido un guerrero desde su juventud, un hombre invencible, un hombre vigoroso, fuerte, su estatura lo dice todo. Y tú apenas eres un muchacho, no lo vencerás. El rey Saúl, el líder de Israel, hermanos, no le tenía mucha fe. No creía mucho en David. Como que David no tenía el privilegio de ser un guerrero, porque era un simple pastor. Entonces no solamente la familia desechaba a David, la misma sociedad, el propio rey de Israel dijo, no, David, tú no lo vas a vencer. Pero David no se dejó amedrentar. Él sabía que el favor de Dios, aleluya, estaba con él. Así que fue a enfrentar el gigante Goliat, hermanos, y aun cuando el gigante lo desechaba y lo menospreciaba y le decía, ¿acaso tú vienes a mí como si yo fuera un perro, con piedras y con palos? Te voy a matar. Pero David sabía que el favor de Dios estaba con él, y todos conocemos que David venció a Goliat. Hermanos, y fue tanto el privilegio que tuvo David en ese momento, que cuando regresaron a Israel, las vírgenes de Israel cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¡Qué privilegio, hermanos! Y aún el rey Saúl tenía ese privilegio de que las vírgenes cantaban de esa forma. ¿Te das cuenta cómo el favor de Dios privilegia a una persona? Si tú tienes el favor de Dios en tu vida, quizás la sociedad te puede desechar, te puede rechazar. Quizás la familia nos puede hacer a un lado. Quizás la familia no nos va a tener en cuenta. Pero cuando tenemos el favor de Dios, Dios nos va a privilegiar. Dios nos va a levantar. Dios nos va a exaltar. Quizás la sociedad puede decir de ti cosas negativas, puede llenarte de negativismo y decirte, tú no sirves para nada. Tú no naciste para progresar, tú no naciste para ser exitoso. Pero cuando el favor de Dios te toca, Dios te privilegia. Lo mismo sucedió con José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo rechazaron. Él no era el primogénito. Quizás lo era por la otra esposa de Jacob, la que él quería, por Raquel. Pero en totalidad, hermanos, en cuanto a los hijos de Jacob, por cuanto Jacob no era el primogénito de Jacob,
Y sus hermanos lo desecharon tanto que lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero ¿quién iba a saber que Dios iba a privilegiar a José? Que aún siendo esclavo, Dios prosperaba tanto a José, hermanos, que todo lo que él hacía como esclavo era bendecido. Y su amo Potifar dijo: no, este hombre no puede ser esclavo, y lo puso como capataz, como administrador de todas sus empresas. Pero cuando Satanás quiso desecharlo, utilizó a la esposa de Potifar para seducirlo, y como José no cayó, hermanos, José es acusado injustamente y puesto en la cárcel injustamente, pero allí el favor de Dios lo privilegiaba, pues el carcelero se daba cuenta que todo lo que hacía José en la cárcel era próspero y lo puso a administrar la cárcel. El carcelero no tenía que ver nada con la administración de la cárcel, porque todo lo hacía José. Y años más adelante vemos a un José que quizás no era privilegiado, no era tenido en cuenta por la sociedad. Lo rechazaban, lo odiaban, le levantaban calumnias para colocarlo en la cárcel injustamente. Pero a pesar de todo ese desprecio, de todo ese rechazo, Dios lo favoreció, porque lo privilegió siendo el gobernador de Egipto, siendo el segundo al mando en un país tan importante como lo era Egipto en aquellas épocas. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es el favor de Dios? El favor de Dios nos da privilegios. Diga conmigo: el favor de Dios me da privilegios. Entonces, hermanos, así te desprecien, así te desechen, Dios te va a privilegiar. Quizás la sociedad no te dé privilegios, pastores, que yo no tengo privilegios del gobierno, no tengo privilegios de la sociedad. Pero hermano, cuando tienes el favor de Dios, así todos te desechen, Dios te va a privilegiar. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar grandes privilegios. A su nombre. El segundo componente del favor de Dios, ¿cuál es? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? Protección. Cuando una persona pide el favor de Dios, también cuenta con la protección. Vamos a ver esta gran verdad en el libro de los Salmos, capítulo 5, en el versículo 12. Repito, libro de los Salmos, capítulo 5, en el versículo 12. Lea conmigo, dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo. Escuche esto: como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está. Repita fuerte conmigo: como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger. Entonces ahí está, hermanos. El favor de Dios nos protege, nos da protección. Pero esa protección, hermanos, como dice aquí el salmista, como dice aquí el Salmo en el versículo 12: porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Dios, hermanos, siempre va a favorecer con protección a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y una prueba contundente la vemos en la vida de Job. En el libro de Job, capítulo 1, la Biblia nos describe que Job era un hombre íntegro y justo en la presencia de Dios. Y aquí la Biblia, en el capítulo 1 de Job, nos sigue relatando que los santos de Dios se estaban presentando delante del Señor, y entre ellos se presentó Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás: ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Y Satanás le responde: vengo de rodear la tierra. Y allí Dios le dice: ¿te has fijado de mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre justo, íntegro. Y en ese momento Satanás le dice: pero ¿cómo no va a servir Job a ti? ¿Sirve acaso Job de balde? ¿Tú lo tienes cercado? Del versículo 8 al 10, Satanás habla acerca de esto. Y ahí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo Satanás observa o está observando el favor de Dios en Job.
Satanás sabía que Dios lo había cercado y lo estaba protegiendo. Y es que el favor de Dios, hermanos, también consiste en ser protegidos por Dios. Y el enemigo se da cuenta, porque el enemigo, él siempre va a levantar luchas, dificultades, para que usted, hermano, se rinda y deje de buscar a Dios, y ahí usted va a ser desprotegido. Pero cuando usted está, hermanos, creyéndole al Señor, confiando en Dios, guardando tu vida para Dios, estás bajo la cobertura del Señor. Dios te va a proteger. Y ese es el favor de Dios. Job mismo lo experimentaba, pero eso sí, Job tuvo que pasar la lucha, porque Dios permitió, hermanos, que Satanás le quitara todas las cosas a Job. Pero mientras tanto, Dios siempre cercó a Job. Eso es el favor de Dios. Dios protege y guarda a sus hijos. Hermanos, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo empezaba como obrero aquí en la iglesia, en mi ciudad, terminó un culto el día domingo, cerramos la iglesia y nos fuimos con otro hermano a, gloria al Señor, a esperar el bus para ir a nuestras casas. Y recuerdo que dos muchachos con aspecto de ser malos se sentaron a nuestro lado, y el hermano que estaba conmigo me dice: Giovanni, estos dos que están aquí con nosotros son como ladrones, cuidado. Y en ese momento, cuando él dice eso, viene el bus que lo llevaba a él para la casa. Entonces él me dice: bueno, Giovanni, ahí le dejo con esa compañía. Y yo le dije: oiga, no, espérese, no me deje solo. Y se fue. Uno de estos jóvenes se levantó y quedó el otro allí. Yo decía: Señor, guárdame, protégeme. Y nada que pasaba mi bus. Y de repente el hombre rompe el silencio y me dice: ¿usted de dónde viene? Usted viene de la fiesta, porque frente a la parada había como especie de un edificio de 3, 4 pisos, y en la azotea de ese edificio siempre hacían fiesta los domingos en la noche. Y él me preguntó: ¿usted viene de esa fiesta? Yo le dije: no, yo no vengo de la fiesta. Se quedó callado y pasó como otro minuto, y el hombre nuevamente me pregunta y me dice: ¿usted es cristiano? Yo le dije: sí, soy cristiano. Vengo de aquí, ahora sí le digo de dónde vengo. Vengo de la iglesia Dios es Amor, que queda aquí a la vuelta. Ya. Y se cayó el hombre. Como al minuto me dice: oiga, ¿sabe? ¿Quiere que le diga una cosa? Y yo le digo: ¿qué? Yo lo iba a robar a usted. Y saca un tremendo cuchillo como de este porte, hermano. Casi era un machete. Cuando yo vi ese cuchillo, yo dije: la sangre de Cristo tiene poder. Me dijo: yo no iba a robar, pero ¿sabe? ¿Quiere que le cuente algo, hermano? Me dice: a mí me pasó algo que nunca me había pasado. Yo sentí una fuerza que me impedía sacar mi cuchillo. Una fuerza que me impedía robarlo. Me dice: yo siempre he sido ladrón, he caído en la cárcel y siempre logro lo que quiero, me dice. Pero con usted me pasó algo diferente. Quería sacar mi cuchillo y una fuerza me lo impedía. Y este mismo hombre, yo estaba callado, sorprendido. Yo decía para mis adentros: gracias, Señor. Y el mismo hombre decía: ¿sabe qué? Yo entiendo. Por eso le pregunté a usted si era cristiano, porque yo creo que esa fuerza que me estaba impidiendo sacar mi cuchillo era la fuerza de Dios. Dios lo estaba cuidando a usted, hermano. Dios lo estaba protegiendo de que yo lo robara. Hermano, y ahí aproveché, le hablé de Cristo, le hablé del Señor, y ahí al rato pasó el bus. Y me fui en el bus pensando en esta experiencia. ¿Y sabe qué pensaba, hermano? Yo pensaba: ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiera conocido a Cristo? ¿Qué hubiera sucedido si en vez de yo salir de la iglesia hubiese salido de aquella fiesta? Yo pensaba y decía: yo creo que ahí me hubieran robado. Quizás yo creo que ahí ese hombre me hubiera apuñalado. Hubiera sido una cosa muy diferente si yo hubiera salido de esa fiesta a haber salido de la casa de Dios.
haber terminado un culto en la presencia de Dios. Entonces, hermano, y meditando en esta palabra nos damos cuenta de que verdaderamente el favor de Dios rodea como un escudo, es decir, protege a aquellos que le sirven. Por eso, hermano, usted que está sirviendo a Dios, usted que está buscando al Señor, si tú buscas el favor de Dios, sepa que la protección de Dios llega para tu vida. ¡A su nombre! ¿Quién es el que vive? Sepa que la protección del Señor llega a favor de su vida, porque en eso consiste el favor de Dios. El favor de Dios nos protege. Y tercero, el tercer componente que caracteriza el favor de Dios, ¿quién lo recuerda? ¿Cuál es el tercero? Dígalo fuerte. ¿Cómo? La ayuda de Dios. Cuando obtenemos el favor de Dios, también obtenemos la ayuda del Señor. Y sabemos que la ayuda del Señor es necesaria. A veces nosotros hablamos del favor de Dios y conceptualizamos el favor solamente en ayuda. Pero hermanos, démonos cuenta qué lindo es el favor de Dios. El favor de Dios nos da privilegios, el favor de Dios nos protege y el favor de Dios nos ayuda. Vamos a mirar, hermanos, cómo Dios, hermanos, aleluya, gloria a Jesús, se glorifica dando su ayuda. Quiero que me acompañe a leer Primera de Crónicas, en el capítulo 11, versículo 14. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 14. Dice la Escritura: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová, ¿qué? ¿Quién está leyendo conmigo? Porque Jehová, ¿qué? Los favoreció con una gran victoria. Diga gloria a Dios. Hermanos, este versículo que acabamos de leer forma parte del texto de los valientes de David. Y este texto, mis amados hermanos, nos declara las hazañas que realizaron estos valientes de David. Este texto, hermanos, nos declara las hazañas maravillosas que hicieron estos hombres que sirvieron para David y fueron denominados valientes de David por las grandes hazañas. Pero esta hazaña que acabamos de leer fue el favor de Dios en estos hombres. Para poder entender un poco mejor, quiero que lea el versículo 13, ahí mismo en Primera de Crónicas 11, versículo 13 dice: este estuvo con David en Pasdamín. Estando allí juntos en batalla los filisteos, había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Aquí vemos que ¿quién estaba teniendo victoria? ¿Ah? ¿Quién estaba teniendo la victoria? ¿Quién me dice? Los filisteos. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a huir. Al principio el pueblo estaba defendiendo el territorio y estaban en la batalla, pero de repente, hermanos, el pueblo de Dios empezó a huir, lo que significa que los filisteos estaban ganando. Los filisteos estaban allí, hermanos. Hermanos, yo creo que ya cantando la victoria, viendo cómo el pueblo del Señor huía, los filisteos decían: mira, lo estamos logrando, están huyendo, saben que les estamos ganando. Pero hermanos, en el verso 14 dice la Biblia que unos cuantos hombres, la Biblia no nos detalla con exactitud cuántos, quizás 3, quizás 4, quizás 5, decidieron pararse en ese terreno, en ese territorio y defenderlo. Imagínense si eran 4, 5, 10 hombres contra los soldados filisteos, que eran miles de hombres. Pues si hacemos comparación numérica, sabemos que toda la ventaja la llevan los filisteos. Pero hermanos, estos hombres decidieron defenderse allí, pararse allí y defender aquel territorio. Y aunque el ambiente se estaba tornando en contra de estos hombres, aunque quizás por cuestión numérica la victoria era para los filisteos, pues el favor de Dios llegó a estos hombres y el favor de Dios los ayudó a obtener victorias. Aunque el enemigo era grande, numéricamente, hermanos, Dios dio la victoria.
tendrás el favor de Dios. El favor de Dios nos ayuda, no importando cuán grande, cuán gigantesco sea el enemigo. Cuando tú tienes el favor de Dios, hermano, tú sales victorioso. Lo vemos en el mismo David que venció al gigante Goliat. David no tenía ni la más mínima posibilidad de ganar, porque David no era un soldado. David simplemente se dedicaba al cuidado de las ovejas de su padre. David no tenía ninguna posibilidad. Nadie le tenía fe a David, ni el rey Saúl le tenía fe a David. Pero hermanos, cuando hay el favor de Dios en nuestras vidas, Dios nos da grandes victorias. No importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuánto quieran llenarnos de negativismo. Pero hermanos, cuando hay el favor de Dios, la ayuda de Dios llega y nos otorga grandes victorias. Yo no sé, hermanos, cuántos enemigos se hayan levantado en contra tuya. Y cuando hablo de enemigos, no hablo de tu vecino que te hace la vida imposible, o de algún familiar que quizás años atrás peleaste con él y se tornó tu enemigo. No, porque a esta clase de enemigos el Señor nos manda a bendecirlos. Bendecid a vuestros enemigos. Pero cuando yo hablo de enemigos como Satanás, el diablo. Hablo de enemigos como la brujería, la hechicería, que son obras del mismo enemigo. Hablo de enemigos como lo es la enfermedad, las dolencias, problemas económicos, ruina, miseria, fracaso, desempleo. Y quizás en esta hora me dirijo a personas, hermano, que usted dice: pastor, el enemigo que yo tengo es muy grande, tengo muchas deudas. Pastor, tengo una terrible obra que hicieron en contra de mi vida, una obra de brujería, pastor, y me siento desesperado. Pastor, estoy enfrentando el terrible enemigo del desempleo, que es un enemigo gigantesco que acecha a muchos. Pastor, y me encuentro mal económicamente. Este enemigo ha hecho que me endeude. Este enemigo ha hecho que yo pase necesidades. Y pareciera, hermanos, que como que el enemigo está tomando la ventaja, como que el enemigo está saliendo victorioso, al igual que pasaba aquí con los filisteos. Pero hermano, cuando el favor de Dios llega a tu vida, no importa cuán grande sea el enemigo, Dios te va a ayudar y Dios te va a dar la victoria. Y ese enemigo de desempleo, de ruina, de miseria, de enfermedad, va a salir derrotado en el nombre de Jesús. A su nombre. Yo no sé qué enemigo, hermano, y cuán grande sea ese enemigo, pero si tú tienes el favor de Dios, no temas, vas a salir victorioso. Dios va a llegar con su ayuda divina y te va a dar la victoria, hermana. Porque a veces tememos, pero hermano, si tenemos el favor de Dios, ¿de qué podemos temer? Mañana vamos a iniciar una campaña de ayuno buscando el favor de Dios para Ecuador. Y este favor que el Señor nos está hablando, que es su favor, que es el favor de Dios, hermano, yo creo que vamos a lograr alcanzarlo. Y no vamos a lograr alcanzar un simple favor, no. Vamos a hacer que Ecuador sea privilegiado. Que quienes vivimos en Ecuador vivamos privilegiados. Quizás, hermano, ante la sociedad, ante el mundo, Ecuador quizás no sea un país de muchos privilegios. Se está viendo crisis, se está viendo desempleo. Quizás vemos a otros países que sí son privilegiados, como las potencias mundiales. Pero quizás ante el mundo Ecuador no tenga mucho privilegio. Pero cuando nosotros clamemos el favor de Dios, yo tengo la certeza de que esta nación va a ser privilegiada por Dios. Yo sé que Dios va a favorecer a esta nación y va a ser privilegiada por Dios. Cuanto lo creen, diga gloria a Dios. Y vamos a ver esta bendición. Aunque el pronóstico no nos dé el favor, aunque el pronóstico no dé el favor a Ecuador, no dé el favor a nosotros, los habitantes de Ecuador, porque eso es lo que hoy habla la gente en estos tiempos.
Ahora que hay elecciones, el pronóstico no es favorable. Yo escucho los comentarios de las personas. Ayer cuando viajaba a Santo Domingo, hablaba con el chofer y otra señora pasajera, y todos decían, no, estos candidatos que hay, ninguno sirve. Y como que Ecuador no se está viendo privilegiado. Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios sabemos que cuando clamamos por el favor de Dios, aunque los pronósticos sean negativos, Dios va a privilegiar a esta nación. Dios nos va a privilegiar a nosotros que vivimos en esta nación. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Esta campaña que vamos a iniciar mañana pidiendo el favor de Dios, hermanos, no solamente nos va a dar el privilegio, nos va a dar la protección. Porque sabemos que esta linda nación está siendo acechada por diferentes peligros, adversidades, la corrupción misma que ha generado miseria, crisis económica en el país. ¿Es un peligro? Claro que sí. La misma corrupción está generando violencia. Hoy estamos viviendo, hermanos, en Ecuador una ola de violencia terrible. Gente asesinada, gente que la roban cruelmente y quizás hasta por quitarle algo tan diminuto le quitan la vida. Estamos viviendo una ola de violencia tremenda en esta nación que amenaza con dañar el país. Es un peligro. Pero usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que cuando buscamos el favor de Dios, que en el momento en que busquemos el favor de Dios para esta nación, Dios va a guardar este país. Dios lo va a proteger. Dios lo va a empezar a librar y va a empezar a proteger a nosotros quienes vivimos en esta nación. Buscando el favor de Dios, que lo vamos a empezar a hacer mañana a través de este ayuno, pues también vamos a encontrar la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios sí que la necesitamos para este país. Gloria a Dios. Sabiendo que de aquí a 8 días serán las elecciones presidenciales y que quizás los candidatos no tengan mucha expectativa según los comentarios de ustedes mismos que saben y conocen la situación del país. Es cuando necesitamos la ayuda de Dios. Y el favor de Dios que vamos a clamar, yo creo que va a traer la ayuda del Señor para esta nación y para quienes vivimos aquí. Y aunque quizás digan, no, eso va a estar difícil, porque es lo que se escucha, ¿no? Va a estar difícil que Ecuador se levante como antes, va a tener que pasar muchos años para que Ecuador pueda ser un país de progreso, de prosperidad. Pero hermano, sabemos nosotros que vamos a pedir el favor de Dios, que el Señor nos va a ayudar, que aunque los pronósticos no sean buenos, vamos a tener la ayuda de Dios sobre Ecuador. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Diga conmigo, Dios nos ayudará. ¿Y sabe qué es lo lindo del favor de Dios? Que no solamente nos ayuda a superar las crisis, nos ayuda a superar las enfermedades o nos ayuda a superar los problemas familiares, sino que también nos ayuda a superar algo que Dios odia, algo que Dios detesta. Con esto quiero terminar. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 13. Repito, libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 13. ¿Cuántos están conmigo? Diga gloria a Dios. Dice así la escritura: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo el mal vino sobre nosotros. Escuche esto. Y no, aleluya, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí Daniel estaba haciendo una oración por el pueblo. Y él en esta oración expresa que todas las maldades han venido, hermanos, por cuanto el pueblo no se ha sujetado a la ley del Señor. Y por cuanto no han pedido el favor de Dios, ¿para qué? Para convertirse de sus maldades. ¿Sabe qué hace el favor de Dios? El favor de Dios nos ayuda a convertirnos de nuestras maldades. Diga conmigo, el favor de Dios nos ayuda a
convertirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados. ¿Se da cuenta cuán maravilloso es el favor de Dios? Nos ayuda a convertirnos del pecado. Hablábamos que Job era un hombre justo e íntegro, que Dios lo favorecía y lo favorecía como un escudo. Pero aquí, en esto que vemos aquí en Daniel, Job era favorecido para no andar en el pecado. Porque cuando Satanás le quitó todo, ¿qué hizo Job? Alabó al Señor. Satanás pensó que Job iba a blasfemar, que se iba a volver en pecado en contra de Dios, blasfemando de Él, pero no fue así, porque eso hace el favor de Dios, nos convierte de las maldades. Si Job no hubiese tenido el favor de Dios, ahí hubiera renegado, reclamado y hubiera blasfemado en contra del nombre del Señor. Pero las palabras de Job fueron: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. El favor de Dios hace que no andemos por ese camino de perversidad, de iniquidad. Si usted y yo clamamos por el favor de Dios para Ecuador, Dios va a ayudar a esta nación y a quienes vivimos en esta nación a convertirnos del pecado, que es algo que solo no puede hacer Dios. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es el favor de Dios? Este lindo favor que vamos a empezar a clamar a partir del día de mañana a través de nuestros ayunos. Oh hermanos, por eso yo te invito a que hagas este ayuno, porque el favor de Dios es especial en nuestras vidas, hace cosas tremendas, nos privilegia, nos da protección, nos ayuda no solamente con cosas materiales, económicas o en nuestra salud, sino también nos ayuda a convertirnos de la maldad. Y sabemos que en Ecuador y en el mundo hay mucha maldad. Constantemente la humanidad peca, nos incluimos nosotros, también pecamos en la presencia de Dios. Pero cuando el favor del Señor nos visita, cuando el favor de Dios nos toca, ese favor nos ayuda a dejar el pecado, nos ayuda a dejar el mal camino y nos ayuda a vivir en rectitud en la presencia del Señor. Así que hermanos, preparémonos en el nombre de Jesús para clamar por el favor de Dios. Colóquese de pie. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Nuevamente déle ese fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Levanta tus manos a los cielos, por favor. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria que Dios en su infinita misericordia nos ha entregado. Oremos al Señor, todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Padre poderoso, Padre querido, Padre glorioso, Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios todopoderoso. Esta palabra de bendición, de victoria, de edificación, Señor, que tú nos has entregado. Gracias porque hoy por tu palabra hemos aprendido y hemos comprendido, Señor, lo que significa tu favor. Oh Padre de gloria, muchísimas gracias te damos, Señor, oh Rey, por esta palabra de bendición y de victoria. Porque hoy hemos entendido que tu favor es grande y poderoso. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Diga amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros a través de esta red social. Y les invitamos a que se una con nosotros mañana a estos 7 días de ayuno a favor de nuestro país, Ecuador. Usted que está aquí en Ecuador, en cualquier provincia, en cualquier ciudad, cantón o parroquia, amado hermano, amada hermana, únase con nosotros y de seguro vamos a ver el favor del Señor por Ecuador. Que Dios le bendiga. La iglesia se despide dando un fuerte aplauso para Jesús. Bendiciones.